que la terapia nutricional como tratamiento también tiene efectos deleterios en caso de que no se administre o no se indique o se administre adecuadamente. Entonces, los objetivos de la ponencia es reconocer la necesidad e importancia de nutrir al paciente crítico en todas las fases de evolución de su enfermedad. 2. Identificar las diferentes alternativas de terapia nutricional especializada para el paciente crítico. 3. Aprender sobre nutrición enteral, su importancia, indicaciones y técnicas de administración. Aprender o realimentarse de conocimientos sobre nutrición parenteral en cuanto a importancia, indicaciones y técnicas de administración. Y 5. Enfatizar sobre las estrategias de seguridad para el éxito de la terapia nutricional especializada. Siguiente, por favor. Entonces, como ya les estaba diciendo como introducción, la terapia nutricional especializada es una de las primeras prioridades en el manejo del paciente crítico. Desde que nuestro paciente crítico ingresa a nuestro servicio, nosotros como enfermeras ya debemos de estar evaluando nutricionalmente al paciente en el aspecto nutricional. De primera instancia vienen a ser las medidas antropométricas, que son el peso y la talla, que son dos datos importantes para poder obtener el índice de masa corporal. Con esos datos nosotros podemos determinar si el paciente viene en estado eutrófico, en riesgo de desnutrición, o viene desnutrido, o también viene también obeso o alguna deficiencia de micronutrientes. Entonces es muy importante primero el tamizaje de estos pacientes para nosotros determinar en qué estado nutricional se encuentra, y de acuerdo a ese estado nutricional nosotros ya podemos dar los cuidados respectivos para la terapia nutricional que le corresponda. Siguiente. Entonces, la terapia nutricional especializada es parte de todo el contexto de atención de los cuidados de enfermería al paciente crítico. No es algo separado o al final. No, a veces se deja al final, porque siempre la indicación nada por vía oral se da desde el primer día. Sí, eso es lógico, porque el paciente que está inestable hemodinámicamente, respiratoriamente, principalmente en esos dos sistemas, entonces todavía no hay que dar nada de alimentos hasta que el paciente se estabilice por completo en esos dos aspectos. Cuando ya se estabilice, es ahí recién que nosotros tenemos que empezar a dar los cuidados, ¿no?, de la terapia nutricional. Este trabajo es en equipo, no es que solamente la enfermera no esté atenta en este aspecto nutricional del paciente. No, son todos los profesionales que atienden al paciente crítico. En primera instancia es el médico y la enfermera. Luego debe añadirse al nutricionista y al químico farmacéutico, que son los 4 profesionales de salud que manejan al paciente en el aspecto nutricional. Eso es lo ideal. Pero en caso de que no existan estos profesionales dentro de una unidad de terapia nutricional, de terapia intensiva, entonces es el médico con la enfermera los que empiecen con ese trabajo en el paciente crítico. Siguiente, por favor. Entonces, la terapia nutricional especializada, ¿qué es lo que ofrece al paciente crítico? Ofrece macronutrientes y micronutrientes especializados. ¿Por qué digo especializados? Porque son fármacos nutricionales, no es una comida convencional, porque el paciente crítico no va a comer como desearíamos que debe comer, ¿no? Al mínimo 60% de toda su dieta indicada, ¿no?, de acuerdo a su estado clínico, pero no lo va a hacer ni por vía oral. No lo va a hacer. Entonces nos aseguramos con una terapia nutricional especializada en primera instancia enteral y en segunda instancia parenteral, ¿no?, donde ahí vamos a ofrecerles macronutrientes y micronutrientes que ayuden a disminuir esa respuesta inflamatoria que es generada por el estrés metabólico, ¿no?, propio de la enfermedad crítica. Por favor, la siguiente diapositiva para ir avanzando. Entonces, la terapia nutricional, ¿no?, tanto enteral como parenteral, es su objetivo: ofrecer energía a las células de los diferentes órganos vitales del organismo para que realicen sus funciones básicas y puedan disminuir el daño, ¿no?, que ocasiona la enfermedad crítica, ¿no? Este daño es primero en el foco donde se originó la enfermedad crítica, y si esta no es controlada puede generalizarse por todo el cuerpo y hacer disfunción multiorgánica. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, bueno,
Entonces, la enfermera en cuidados críticos tiene una responsabilidad social en la parte del manejo de estos pacientes críticos en el aspecto nutricional. La nutrición en sus diferentes formas, ya sea convencional o sea especializada, es un derecho propio de los pacientes, es un derecho ganado, es un derecho internacional que tienen los pacientes, ¿no? Entonces, porque se ha visto desde ya, desde el siglo pasado, desde las décadas desde el 60, ¿no? De 1960 a más, donde ya en esa época que se descubrió la nutrición parenteral, ya se veía un gran porcentaje de pacientes que se desnutren dentro de un hospital, ¿no? Dentro de una institución de salud. Entonces, y esta historia se ha ido repitiendo a través del tiempo, a pesar de que la ciencia de nutrición clínica, ¿no?, ha ido avanzando vertiginosamente, ¿no? Ha habido captando más investigadores, más gente interesada en esto, y muchos laboratorios que ya han ido fabricando dispositivos, ¿no?, de nutrición enteral y parenteral, un poco ya más sofisticados, ¿no?, más idóneos para administrar la nutrición especializada. A pesar de todos esos avances, se ha seguido la desnutrición intrahospitalaria con altos valores, ¿no?, de pacientes, ¿no?, que sufren este problema dentro de un hospital, y lo que no debe de ser, porque es un evento adverso. No es que normalmente se va a presentar así, no, es un evento adverso, es una iatrogenia donde todos los profesionales de salud somos responsables. Por eso que la enfermera intensivista tiene que prepararse en esto de terapia nutricional para evitar este evento adverso que es la desnutrición hospitalaria. Ahora, el paciente crítico se va a nutrir dentro de un área de UCI, pero hay un rango aceptable hasta donde puede nutrirse. No puede nutrirse llegando en estado eutrófico, o sea, un peso normal, ¿no?, o una nutrición normal, y que salga con una desnutrición severa, o que haya muerto por una infección producida por una desnutrición, ¿no?, o cogida o desarrollada dentro de una UCI. Entonces, han habido organismos internacionales científicos que se dedican a esto del estudio de la terapia nutricional, en este caso la Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional y Nutrición Clínica, FELAMPE, ¿no?, que reunió a todos sus miembros, ¿no?, de diferentes países, y hicieron la declaración de Cancún en el año 2008, donde ahí determinaron todas las normas, ¿no?, y todas las recomendaciones y todos los algoritmos para el manejo de los pacientes en todas las especialidades, no solamente en terapia intensiva. Entonces ahí se declaró del derecho de la nutrición en los hospitales. Siguiente, por favor. Eso fue en el 2008. A pesar de que pasó el tiempo y nomás hace 2 años, en el 2019, en mayo, la cifra de desnutrición dentro del hospital se mantenía 40, 50, hasta 55%. Entonces es una cifra bastante alta, a pesar de la evolución de esta ciencia de la nutrición clínica, tener ya profesionales más preparados en esta especialidad. A pesar de eso, se mantiene alta la desnutrición intrahospitalaria. Entonces, en la Declaración de Cartagena, nuevamente se hace énfasis en estos principios que tiene de nutrición ofrecida al paciente, ¿no?, en sus diferentes niveles de atención. Es por eso de que nosotros debemos de prepararnos, ¿no?, en forma personal o a nivel institucional, pedir a la institución que se nos prepare en la parte de terapia nutricional. Es obligación nuestra. Así como manejamos la parte hemodinámica, cardiorrespiratoria, de hepática, renal, ¿no?, cardíaca, ¿no?, diferentes órganos principales del organismo para el manejo de estos pacientes. Igual nosotros tenemos que prepararnos en la parte de terapia nutricional especializada para pacientes críticos. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, la Declaración de Cartagena es un consenso que se hizo en Cartagena, Colombia, en el año 2019, con todos los presidentes de las diferentes asociaciones y sociedades de terapia nutricional a nivel principalmente de América Latina, donde nuevamente
confirmaron su lucha contra la desnutrición hospitalaria. Consta de 13 principios que se basan en dar seguridad en la atención al paciente, ¿no?, en las diferentes especialidades que requiere terapia nutricional. Siguiente, por favor. Entonces, la nutrición hospitalaria es una iatrogenia. No es un evento que se da, no, sin ninguna responsabilidad de un profesional de salud. Es una iatrogenia y nosotros como enfermeros estamos dentro de ese personal que es responsable de evitar ese tipo de eventos adversos en un paciente. Siguiente. Entonces, la enfermera cumple un rol muy importante dentro de la atención del paciente crítico, ¿no? Este profesional, para poder ser competente para el manejo de esta terapia nutricional en el paciente crítico, tiene que actualizar conocimientos, ¿no? Actualizar conocimiento de terapia nutricional, porque ustedes saben que el conocimiento se actualiza y ahora mucho más con el desarrollo de la globalización, de la informática, del internet. Entonces tenemos las oportunidades ahí abiertas sin ningún costo en la mayoría de veces. Entonces tenemos que de participar en diferentes eventos, y ahora la mayoría son gratuitos, ¿no?, de terapia nutricional, y aprovechar esos momentos para poder actualizar nuestros conocimientos. Tenemos que entrenarnos, o sea, aparte del conocimiento, entrenar dentro del manejo, cuando yo cuido al paciente crítico, ¿no? Y poder nosotros en ese entrenamiento, ¿qué significa? Preparar protocolos, preparar guías actualizadas, basadas en las recientes recomendaciones de las instituciones científicas internacionales, como ESPEN, ASPEN, PELAMPE, ¿no? Y en diferentes países hay sociedades y asociaciones de terapia nutricional que también preparan sus propias guías, y esas guías nosotros saberlas y seleccionar los mejores cuidados para nuestros pacientes y aplicarlos, ¿no? Y evaluar esas experiencias, esa aplicación del conocimiento, y ahí así retroalimentar y cada día mejorar a nuestro personal en cuanto a este conocimiento y entrenamiento, ¿no? La parte de bioética, ¿no? El manejo de la terapia nutricional del paciente va encaminada con la bioética, definitivamente, ¿no? Siempre manejar al paciente como un ser humano, ¿no? Que no solamente es la parte física, sino la parte espiritual, cultural, social, psicológica. Miren, tantos aspectos tiene un ser humano, que todo eso tenemos que manejarlo paralelamente con la terapia nutricional. Eso es importantísimo. Y no solamente manejarlo con el paciente crítico, sino con su familia, ¿no? Ahora en estos tiempos de pandemia es muy difícil esta interacción paciente, enfermera y familia. Es difícil por las mismas reglas sanitarias que tenemos que se debe de cumplir, pero no es imposible. De alguna manera hay un canal a través de llamadas, a través de celulares, a través del internet, que podemos comunicarnos con la familia y poder, no sé, de alguna manera hacer que estos participen también en el manejo nutricional de estos pacientes. Y la capacitación permanente del personal. Todas estas características, estos procedimientos que debe ser la enfermera en terapia intensiva, va a consolidarlas y la va a hacer más competente, y gracias a esa competencia la enfermera va a ayudar al paciente a que esta terapia nutricional tenga los menores efectos deleterios, porque ya les dije, esta terapia nutricional como tratamiento médico tiene efectos deleterios cuando no se maneja adecuadamente. Entonces, las competencias nos van a permitir disminuir esos efectos deleterios de la atención que se le ofrece al paciente para darle terapia nutricional. Siguiente. Entonces, es muy importante la capacitación. Entonces, la nutrición en cuidados críticos tiene ciertas características, y estas características están basadas en las competencias del profesional que lo maneja, tanto médico como enfermera. También en el manejo nutricional del paciente debe intervenir el nutricionista, que es importantísimo. El nutricionista y el químico farmacéutico son 4 profesionales que idealmente deben de manejar la parte nutricional de los pacientes críticos. Y esos 4 profesionales deben de formar la unidad de terapia nutricional de un hospital. O si no se puede, dentro de la UCI se puede formar un comité especializado, ¿no? y experto en manejo del paciente con nutrición especializada. Es responsabilidad de la jefatura
de enfermería, del área de intensivos, en este caso, porque no solamente, como le dije, no solamente terapia nutricional se da en pacientes críticos, se da en otro tipo de pacientes, neonatos, geriátricos, oncológicos, de cirugía, de emergencia, ¿no? De neonatología, o sea, es amplia el trabajo de la enfermera en terapia nutricional. Pero en cuidados críticos es importante escoger el nutriente correcto. Para eso el médico tiene que estar preparado, porque quien indica el nutriente es el médico, con la nutricionista, ¿no? Entonces son los dos profesionales. Y la enfermera también está dentro de ese equipo. Entonces, porque ella va a dar los datos importantes, cómo está evolucionando el paciente, y de acuerdo a eso, los datos básicos de la antropometría que le ha obtenido la enfermera en el ingreso del paciente, va a ayudar a que esos profesionales puedan determinar cuáles son sus necesidades nutricionales del paciente. El tiempo correcto, el paciente correcto, la intensidad correcta y todo eso va a llegar a un resultado correcto. Entonces se requiere de un equipo de profesionales capacitados, competentes en el manejo de nutrición clínica en pacientes críticos. El siguiente. Entonces, vean ustedes, en esta foto tenemos a un paciente crítico, ya estabilizado, ¿no? Pero miren el equipamiento, todos los fármacos, ¿no? Todo lo que se le ha hecho al paciente para mantenerlo estable, ¿no? Está multiinvadido, tiene sondas, tiene catéteres, tiene equipos especializados como monitor multifuncional, el ventilador mecánico, tiene catéter venoso central, sonda vesical, sonda nasogástrica, línea arterial, ¿no? Invadido para su manejo, ¿no? Entonces, este paciente es un paciente crítico caracterizado porque la respuesta inflamatoria que desarrolla por la enfermedad crítica hace que el paciente se edematice, ¿no? El edema puede ser por varias causas, una de ellas por pérdida de proteínas, ¿no? ¿Por qué pérdida de proteínas? Porque el paciente entra a un hipercatabolismo, ¿no? O sea, es decir, cuando el paciente no se le ofrece los nutrientes que necesita por su gasto energético por la enfermedad, entonces lo que le falta el organismo como mecanismo de defensa lo va a sacar de sus reservas. Entonces el paciente se va desgastando en proteínas, que es a nivel de músculos, ¿no? Y se va adelgazando, ¿no? Pero la primera manifestación es el edema. Siguiente, por favor. Entonces, este estrés metabólico que sufre primero el paciente se puede convertir en un hipermetabolismo. Y ese hipermetabolismo, si no es frenado, y los nutrientes enterales y parenterales sirven para disminuir esa inflamación o frenar ese estrés metabólico. Si no se puede frenar ese hipermetabolismo, se puede convertir en un hipercatabolismo, que es una etapa muy crítica en el aspecto nutricional del paciente crítico, donde se consume todas las reservas proteicas que están que están acumuladas en el músculo estriado y en el músculo visceral de algunos órganos, ¿no? Entonces, la nutrición especializada evita ese hipercatabolismo, pero si se da adecuadamente. Siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos la evolución de la enfermedad crítica, ¿no? Tenemos desde que empieza el daño, la enfermedad que daña el tejido, puede ser tejido, depende de dónde se origine la enfermedad crítica, puede ser un accidente, puede ser una enfermedad, ¿no? Entonces, la evolución de la enfermedad crítica son en dos fases, la fase aguda, la fase ET, donde está inestable el paciente, donde se debe estabilizar, y la fase crónica, ¿no? Toda esta evolución va a generar estrés metabólico, que puede pasar por la fase de hipermetabolismo e hipercatabolismo. El paciente finalmente puede recuperarse o puede morir por falla multiorgánica. Entonces, la terapia nutricional va a frenar este estrés metabólico, va a frenar de alguna manera. ¿Por qué? Porque estos nutrientes van a ofrecer energía a través de los macronutrientes y micronutrientes a las diferentes células del organismo del paciente. Entonces, ese alimento que está representado por la glucosa principalmente,
va a ayudar a reactivar las células y cumplir con sus funciones básicas, y de esa manera sus diferentes órganos se van a defender ante la agresividad de la enfermedad crítica. Siguiente, por favor. Entonces, principalmente el sistema inmune es el sistema, ¿no?, que se afecta por la enfermedad crítica, ¿no? Entonces va a desarrollar un proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio puede ser leve, moderado a severo, ¿no? Entonces, a medida de que se aplique el tratamiento, ¿no?, con diferentes drogas, más la terapia nutricional, va a ayudar a que el proceso inflamatorio disminuya. Al disminuir, el sistema inmunitario de alguna manera se va a sentir, digamos, fortalecido con estos nutrientes para hacer frente a la enfermedad crítica. Pero si no es así, puede ya no solamente se compromete el órgano ¿no?, donde hubo la enfermedad, el problema de la enfermedad crítica, sino ya se generaliza por todo el organismo. Puede coger riñón, hígado, ¿no?, el mismo sistema inmune. Entonces el paciente se complica más, se hiperinflama. Entonces el paciente, si no recibe adecuadamente sus nutrientes, hay hipercatabolismo y el paciente puede morir por falla multiorgánica, ¿no?, producida por la desnutrición, porque el paciente, cuando hay hipercatabolismo, el paciente se desnutre diariamente, ¿no?, y puede venir en un estado eutrófico y terminar en un estado de desnutrición severo, ¿no? Entonces así puede producirse. Entonces es importante estar preparados, competentes para el manejo de estos pacientes, evitar esa desnutrición dentro de la UCI, que es una iatrogenia. Siguiente. Entonces aquí vemos, igualito tenemos la evolución de la enfermedad crítica, tenemos la fase EP, o la fase aguda, y la fase FLO, la fase crónica. En la fase EP, donde el paciente viene inestable, está chocado en la mayoría de los casos. Aquí en este periodo, en este tiempo, no hay que dar ningún tipo de nutriente. Primero hay que resucitarlo en la parte cardiológica, en la parte respiratoria, se estabiliza el paciente, y ahí recién nosotros vamos a empezar con soporte nutricional, ¿no? Primero metabólico, después de mantenimiento y finalmente de reflexión, o sea, hasta que el paciente se recupere, ¿no? Entonces lo ideal es de que pase por esas fases y que la línea y que la curva sea hacia arriba, ¿no? O sea, a medida que se va empezando la terapia nutricional, vaya creciendo esa reflexión, ¿no?, y llegar hasta el punto máximo de sus necesidades nutricionales y que el paciente las tolere bien. Pero lamentablemente, como es un paciente crítico, en el camino puede también no solamente inestabilizarse, no solo al principio está inestable, pero en el transcurso de la evolución de la enfermedad también puede presentar periodos de inestabilización por diferentes razones. Y una de ellas va a ser cuando no se le administra adecuadamente o no se le indica adecuadamente la terapia nutricional y no se cuida adecuadamente la terapia nutricional. Siguiente. Entonces, la primera medida y que es aceptable es nada por vía oral. Definitivamente tenemos que primero resucitar al paciente. Está contraindicado dar nutrientes en esta etapa, ¿no? En la primera etapa, el B, cuando está inestable, porque las células van a ser incapaces de absorber la glucosa, va a estar incapaz. Primero tenemos que ver la parte oxigenatoria del paciente, ¿no?, manejarlo, y la parte circulatoria. Cuando ya el paciente lo tenemos estable hemodinámicamente y respiratoriamente, y es ahí donde nosotros vamos a empezar con los nutrientes, tanto enterales como parenterales. Va a depender en el estado clínico del paciente para elegir una de estas dos formas de terapia nutricional. Siguiente. Entonces, esta terapia nutricional va a tener inconvenientes en el transcurso de su administración. Uno de ellos va a ser los mitos de la terapia nutricional, muchos mitos, sobre todo en la terapia nutricional enteral. Una de ellas que yo he escogido son como 10, ¿no? En la literatura podemos encontrar 10 hasta más, ¿no? Una de ellas de que dice el paciente tiene hilio intestinal, ¿no? Entonces yo no doy ningún nutriente. Eso me indica que yo no debo de dar ningún nutriente falso, ¿no? Eso no es así, no necesariamente. Puede tener el hilio intestinal
o no tener ruidos hidroaéreos, pero eso no significa que los intestinos delgados estén en su totalidad 100% deteriorado, ¿no? No, entonces la nutrición puede ser que una parte del intestino no haya ruidos hidroaéreos, pero es saber poder examinar bien la actividad de ese intestino y empezar con una terapia nutricional enteral como de primera instancia. Siguiente. Entonces, el no tener ruidos hidroaéreos no significa que no se deba de empezar la nutrición especializada, en este caso nutrición enteral. Debemos de conocer las diferentes formas como nutrir a un paciente crítico. Tenemos varias formas, ¿no? Cuando el paciente está críticamente muy crítico, tenemos la nutrición enteral, la nutrición parenteral y la nutrición mixta, que viene a ser la combinación de la nutrición enteral con la nutrición parenteral. Y cuando ya el paciente está estabilizado, despierto, consciente, puede tener una nutrición oral con fármacos especializados enterales, ¿no? A eso se llama terapia nutricional especializada por vía oral, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de este tipo de nutrición, ¿no? Enteral o parenteral, se utilizan fórmulas nutricionales, o sea, fármacos nutricionales que, no, digamos, por eso se dice que es una nutrición artificial, no tienen la misma función que los macronutrientes y micronutrientes que vienen de los alimentos, ¿no? De la naturaleza. Siguiente. Entonces debemos saber conocer. Imagínense todo este campo que tiene la enfermera, el enfermero para manejar a los pacientes críticos. Entonces, ¿cómo van a encaminar estos cuidados de enfermería en este paciente crítico? Tenemos que primero conocer la condición clínica del paciente, si el paciente está apto para recibir una nutrición enteral o no, o si está apto para recibir una nutrición mixta o una nutrición parenteral, qué dispositivos biomédicos tengo en mi hospital y qué dispositivos biomédicos existen a nivel del mercado internacional de estos dispositivos porque para obtener, a veces por desconocimiento en su mismo país obtienen esos dispositivos pero no los solicitan, ¿no? O no los manejan. Entonces está ahí el conocimiento de la enfermera o del equipo de terapia nutricional para poder solicitar ¿no? En la institución estos dispositivos médicos, porque nos dan la oportunidad de ofrecer un manejo mucho más fino, un manejo mucho más adecuado y óptimo al paciente, porque también los dispositivos tienen mucho que ver en la calidad de la administración de la terapia nutricional. Luego, la administración de la nutrición enteral, los cuidados, ¿no? En relación al trabajo de enfermería, es en cuanto a la monitorización y los cuidados que debemos de ofrecer a este paciente, no solamente la nutrición enteral, sino parenteral, y la monitorización, ¿no? La administración y la monitorización de esta terapia nutricional. Todos estos cuidados van encaminados a identificar tempranamente las complicaciones propias de la terapia nutricional, porque la terapia nutricional como tratamiento tiene complicaciones, digamos, que se originan, ¿no? En el paciente, pero es ahí que con la monitorización nosotros podemos ya darnos cuenta si es que se están desarrollando para de alguna manera contrarrestar esas complicaciones, porque sí, también hay cuidados para que estas no evolucionen y le afecten negativamente al paciente. Siguiente. Entonces, estas complicaciones de la terapia nutricional, tanto enteral como parenteral, pueden ser complicaciones mecánicas. En la enteral, por ejemplo, a través de las ondas enterales; en la nutrición parenteral, a través de los catéteres venosos centrales o periféricos, ¿no? En la nutrición enteral tenemos complicaciones gastrointestinales. Tanto en la enteral como la parenteral están las complicaciones infecciosas, que son estas las que complican al paciente crítico, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta que son esos los que han deteriorado más al paciente. Tenemos complicaciones metabólicas que se da tanto en la nutrición enteral como parenteral, principalmente las hiperglicemias, ¿no? Las hiperglicemias. Y también hay eventos de hipoglicemias en el paciente que recibe nutrición parenteral principalmente y está con manejo de insulina por vía subcutánea o por vía endovenosa. También hay complicaciones de carencias de diferentes micronutrientes principalmente, y
y también se está considerando las complicaciones psicológicas, ¿no? En el paciente crítico que ya va teniendo conciencia ¿no? de su estado, y no se va a sentir afectado de alguna manera por la presencia de catéteres, tanto endovenosos como enterales, ¿no? Para este tipo de tratamiento, y eso le va a afectar dependiendo, ¿no? de cómo se encuentra en el estado emocional. Entonces ahí tenemos todas las complicaciones de la terapia nutricional, y es que estos cuidados de enfermería no solamente consisten en administrar la terapia nutricional, sino están encaminados a determinar tempranamente estas complicaciones y también poder cuidar para disminuir el impacto de estas complicaciones en el paciente crítico, que sin lugar a dudas es un impacto negativo. Siguiente. Entonces, como le decía Paula le decía que el tema este tema es muy grande para una hora. Entonces, así al menos he querido enfatizar la importancia de la terapia nutricional y cómo afecta al paciente crítico, y cuál es la responsabilidad de nosotros en el manejo, en conocer más de esta especialidad, ¿no? Y poder nosotros hacer el cambio respectivo en nuestras unidades, ¿no? En nuestros servicios de terapia intensiva, ¿no? No necesito ser jefa de servicio para hacer un cambio importante en mi servicio. Puedo yo ir con mi proyecto, hablar con mi jefa, y en forma de reunión, ¿no? Con todo el equipo, y yo con todo mi sustento, con las nuevas recomendaciones, yo puedo generar nuevos cuidados dirigidos al manejo del paciente con nutrición especializada, ¿no? Eso es lo que se quiere, la intención de esta ponencia, de esta intervención mía, es de que despertar, motivarlas y mejorar eso, y no solamente se crea de que eso es un tema de médico o de nutricionista, y que eso no solamente nosotros administramos como cualquier otro medicamento, no. Tenemos que estar preparados, tenemos que tener nuestras competencias estructuradas, nuestras competencias bien definidas y actualizadas en relación a las últimas recomendaciones para poder actuar en el manejo de estos pacientes críticos que reciben terapia nutricional. La nutrición enteral es un tipo de nutrición que se administra a través de sondas enterales de diferentes accesos, ¿no? Que se administran nutrientes como macronutrientes y micronutrientes que están relacionados con las necesidades nutricionales del paciente. Siguiente. Entonces, según ASPEN y ESPEN, que son organismos internacionales científicos dedicados a investigaciones en relación a terapia nutricional en el paciente crítico, indican en sus últimas guías que la nutrición enteral en este tipo de pacientes deben ser entre las 24 a 48 horas tras el ingreso del paciente en la UCI, siempre y cuando el paciente esté estabilizado, ¿no? Ahora, ¿puede tener vasopresor este paciente? Puede tener vasopresores, pero no en infusiones muy altas, ¿no? ¿Por qué? Porque el vasopresor, este medicamento, puede en algunas partes del organismo puede producir necrosis, principalmente en el intestino delgado, ¿no? Cuando es infundido en altas dosis. Como ustedes han podido tener la experiencia, a veces produce necrosis a nivel distal, ¿no? En los dedos, en la punta de la nariz, ¿no? Eso es algo evidente, pero a nivel intestinal uno no se da cuenta si es que está produciendo necrosis. Entonces, el paciente tiene que estar estabilizado con vasopresores, con dosis dopa o beta, ¿no? Y que esté estabilizado, sí se debe empezar la nutrición enteral, ¿no? Definitivamente. Y eso puede ser cuando el paciente evoluciona favorablemente ante la resucitación que se le ha hecho, puede mejorar antes de las 24, puede estabilizarse antes de las 24 horas, ¿no? Hasta las 36 ya es un paciente que puede tener mal pronóstico, pero acá la indicación es 24 a 48 horas. Si es antes de las 24 horas y el paciente está estabilizado, hay que empezar la terapia nutricional enteral en primera instancia. Siguiente. Entonces,
¿Por qué? ¿Por qué tengo que elegir la nutrición enteral? Porque es mucho más, tiene más ventajas que la nutrición parenteral. La nutrición parenteral no es mala, no es mal tratamiento, pero está específicamente indicado en determinados casos, ¿no? Es mejor que la nutrición especializada sea lo más fisiológica posible y dar en forma más fisiológica posible es a través de sondas enterales, ¿no? Entonces, primero, desde que llega mi paciente, tengo que ver si el paciente tiene el tubo gastrointestinal desde la boca hasta el, digamos, el ano, hasta el recto, en qué condiciones se encuentran, ¿no? No solamente es en la observación, sino a través de la historia clínica, la anamnesis o los datos que nos puede dar la familia, si tiene algún problema a nivel de tubo gastrointestinal. Y de acuerdo a eso y con coordinación con el médico ya se determina si recibe nutrición enteral o no. Siguiente, por favor. Entonces, acá, como les decía, entre la nutrición enteral y la nutrición parenteral, la nutrición enteral tiene más efectos digamos, más favorables para el paciente crítico, ¿no? Porque es más fisiológica, tiene más efecto trófico, significa que la nutrición enteral va a estimular las vellosidades intestinales del intestino delgado y lo va a reactivar, ¿no? Ustedes saben que el intestino delgado es el segundo sistema inmune de nuestro organismo. Aparte del mismo sistema inmune que está en la sangre, tenemos el intestino delgado, ¿no? Que tiene mucho que ver en la parte de las defensas de nuestro organismo. Entonces, es prioridad de que del intestino comience a reactivarse en el paciente crítico, y eso va a ser favorable para ese paciente para poder hacer frente a la enfermedad y evitar las infecciones sobreagregadas. Tiene más efectos barrera, o decir que no va a haber translocación bacteriana, ¿no? Cuando hay esta desnutrición, ¿no? Ahí ya pierde la impermeabilidad del intestino, entonces vuelve permeable, entonces todos los gérmenes que están internamente dentro del intestino y que se han comportado como huésped o la microbiota del paciente se vuelven agresivos y salen al torrente sanguíneo, y lo primero que van a afectar son los pulmones, ¿no? Es por eso que lo primero que el paciente desarrolla en la mayoría de los casos es una neumonía, ¿no? Debido a la translocación bacteriana por los gérmenes que salen del intestino, porque hay debilidad en sus paredes y hay esa permeabilidad y salen, ¿no? Entonces afectan principalmente a los pulmones, ¿ya? Aparte que la nutrición enteral es menos costosa, el paciente le ayuda a recuperar muy favorablemente, y la estancia hospitalaria es menor y por lo tanto los costos hospitalarios también son menores. Entonces la nutrición enteral no es mala, no quiero decir que es mala, sino solamente se deja para pacientes que lo necesitan, cuando la nutrición enteral no es posible. Siguiente, entonces las indicaciones, hay muchas indicaciones para indicar nutrición enteral. Siguiente, por favor. Hay muchas indicaciones, hay también contraindicaciones. Siguiente. También hay contraindicaciones, ¿no? Está contraindicada principalmente en peritonitis, cuando el paciente vomita en forma constante y no se puede controlar ni con los antieméticos, pacientes que presentan fístulas entéricas de alto gasto, pacientes con hemorragia digestiva alta, con isquemia gastrointestinal, etc. Siguiente, por favor. Entonces, para administrar la nutrición enteral requiero de sondas enterales. Estas sondas enterales se colocan a través de los orificios naturales que son nariz o boca, ¿no? Y también a través de ostomías, que son a nivel del estómago y a nivel del intestino delgado, en la segunda porción, que es en el yeyuno. Siguiente. Aquí vemos, ¿no? Tenemos la sonda nasogástrica, que es una sonda que se introduce a nivel de la nariz y va hacia el fondo del estómago. La sonda nasoduodenal, igual, la sonda se coloca a nivel de la nariz, y la punta de la sonda va a quedar a nivel del duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. Y la sonda nasoyeyunal también se coloca a través de la nariz, y la punta va a quedar en la segunda porción del intestino delgado, que es en el yeyuno, pasando el ángulo de Tracy. Entonces, estas sondas también pueden tener un acceso a nivel de la boca,
ya no solamente puede ser en la nariz. Y el paciente crítico que va a estar sedado, relajado por muchos días, entonces es mejor que se coloque a nivel de boca para evitar la sinusitis, la rinitis en estos pacientes, es decir, para evitar las infecciones a nivel de los huesos, ¿no? De la nariz, ¿no? De la nariz principalmente. Siguiente, las ostomías, que son aberturas quirúrgicas que se hacen cuando no es posible insertar una sonda a través de los orificios nasales naturales, ¿no? Que se hace a nivel del estómago, que son las gastrostomías. Pueden hacerse también a nivel del duodeno, que son las duodenostomías, y también a través del yeyuno, que son las yejunostomías. Otros accesos más especializados, y sobre todo en pacientes oncológicos, son las esofagostomías, que es una ostomía que se realiza a nivel del esófago, ¿no? Eso es en caso de pacientes oncológicos sobre todo. Siguiente. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la sonda nasogástrica, que es la sonda de mayor uso para nutrición enteral, ¿no? Que la enfermera debe ser competente en su inserción. Entonces aquí tenemos la forma cómo medir una sonda enteral para determinar a qué altura va a quedar en el estómago, ¿no? Eso es importante porque ya colocada tenemos que hacer la marcación a nivel de la fosa nasal o a nivel de la boca para nosotros ser una guía de que si esta sonda se desplaza o no. Siguiente. Entonces, los cuidados de enfermería en los accesos enterales, ¿no? Tenemos el monitoreo constante, ¿no? Porque también los cuidados de enfermería es a través de las sondas enterales, no solamente en la misma nutrición de enteral, sino a través de las sondas enterales. Es a través de la observación y el registro que nosotros hagamos de la observación y de los cuidados que hacemos. Siguiente. Entonces, ¿para qué monitoreamos? Monitoreamos para evitar o tratar las complicaciones inmediatas de la nutrición enteral y para evitar el déficit calórico y proteico, ¿no? Porque no solamente monitoreamos los accesos y las vías enterales, también monitoreamos la misma fórmula enteral. Vemos si el paciente la está tolerando, qué complicaciones está comenzando a tener, ¿no? También vemos si el balance entre lo que se le indica y lo que recibe el paciente es importante, ¿no? Para ver si el paciente tiene un déficit calórico proteico, porque eso, al menos si no hay nutricionista que haga ese seguimiento, entonces al menos nosotros sí podemos dejar ese dato en nuestra hoja de monitoreo, ¿no? Cuánto el paciente ha recibido en 24 horas de nutrición enteral y hacer la diferencia entre lo que se indica y lo que recibe el paciente, ¿no? Y por qué motivo no ha recibido la dosis completa. Entonces, a veces no nos damos cuenta de que el paciente cada día recibe menos de lo que se le indica. Entonces ese es el problema de que el paciente se va desnutriendo, ¿no? Entonces la enfermera también debe estar mirando ese detalle, ¿no? Y avisar al médico tratante de que hay ese problema de déficit calórico proteico y que no está recibiendo lo que se le indica, ¿no? Siguiente. Entonces, los cuidados de enfermería y la monitorización de estos cuidados va a evitar complicaciones mecánicas de los accesos enterales y las complicaciones infecciosas que producen esos accesos enterales. Siguiente. Dentro de las complicaciones mecánicas tenemos principalmente la obstrucción, ¿no? La obstrucción, otra de las complicaciones mecánicas son las erosiones y necrosis del ala de la nariz producidas por la misma atracción que produce la sonda enteral. Puede producir sinusitis y otitis media, como le decía, si está por vía nasal la sonda, entonces es más fácil de que se infecte esa zona, ¿no? Y en caso del paciente crítico que está sedado, relajado, y en estos tiempos en el manejo del paciente con COVID, el acceso debe ser oral de la sonda enteral, debe ser oral, aunque el paciente tenga dientes, porque es un paciente que va a estar 2 a 3 semanas sedado y relajado, en algunos casos, ¿no? Entonces es mejor colocar en ese acceso a nivel de la boca. Otra complicación mecánica es la retirada accidental de la sonda, lesiones por decúbito, fístulas traqueoesofágicas, cuando ya tiene mucho tiempo en la sonda enteral, el paciente puede
producirse internamente esa fístula, hemorragia digestiva alta, puede ser que no nos hemos dado cuenta y el paciente tenga varices esofágicas y produzcamos algún tipo de hemorragia a ese nivel, en el nivel del esófago. Y el mal posicionamiento también puede ser una complicación mecánica. Dentro del mal posicionamiento, aquí quisiera recalcar de que cada vez que nosotros empecemos la nutrición enteral debemos de verificar la posición de la sonda, a pesar que externamente nosotros la veamos que no se ha desplazado. Es mejor hacer ese tipo de cuidado, que tal vez nos toma un poco más de tiempo, pero estamos completamente seguras de que la fórmula va al estómago y no va al pulmón, ¿no? Porque se ha visto casos como están sedados los pacientes, hasta relajados, y el reflejo de la tos no está ahí activo. Entonces el paciente con facilidad puede recibir un nutriente a nivel pulmonar y el paciente no, al menos en las primeras horas, no puede manifestar ningún problema, ¿no? Entonces es mejor, cada vez que se empieza la terapia nutricional enteral, verificar la posición de la sonda enteral en los diferentes tipos de accesos, naturales o porostomías. Siguiente. Entonces, otra de las complicaciones, tenemos las infecciosas, principalmente la neumonía por aspiración, ¿no? A eso venía también lo que les indicaba, la posición de la sonda, cuando está un poco más arriba, casi a la entrada del estómago, o tal vez está en el esófago, y pensamos, porque la sonda puede enrollarse dentro de la región orofaringea, ¿no? Por el mismo movimiento, bueno, en estos pacientes es muy discretos esos movimientos peristálticos, ¿no? Porque está sedado, relajado, pero en otros pacientes críticos que no reciben relajantes, ¿no? Que están semidespiertos, la sonda puede desplazarse hacia arriba, ¿no? Y formar bucles, ¿no? Y quedarse así enrollada, ¿no? Y pareciera que estuviera en su posición adecuada esa sonda. Externamente podemos observar así, pero no está ya fuera de su sitio, no está en el estómago, ya está tal vez a la entrada del estómago, en el esófago. Entonces eso va a facilitar a que el paciente regurgite y haya microaspiraciones a nivel de la tráquea, y encima de que el CAF del tubo endotraqueal no está adecuadamente inflado. Entonces hay una facilidad del pasaje de esta fórmula enteral hacia los pulmones y el paciente hace una neumonía por aspiración, ¿no? Y hay neumonías que tienen esa causa que a veces no nos damos cuenta que ha sido por la mala posición de esa zona enteral. En casos muy extremos puede haber peritonitis en los pacientes que están con zonas de gastrostomía, ¿no? Principalmente. La contaminación de la dieta, de la fórmula enteral, también puede ser una causa de complicación infecciosa. Es por eso que las fórmulas enterales, como parenterales, deben de manejarse con toda la bioseguridad estricta. Primero, lavado de manos y el uso de guantes estériles para el manejo de las fórmulas, de las dietas. Si hay algunas instituciones que tienen su unidad de preparación de fórmulas enterales, pero ellos lo preparan muy bien con todas las recomendaciones, con toda la infraestructura, pero nosotros como enfermeras, al administrarle al paciente, podemos ahí en ese tiempo, en ese trayecto, contaminarlas. Es por eso que aplicar las medidas de bioseguridad en ese lapso de administración, no estamos exagerando, estamos aplicando cuidados para evitar ese tipo de complicaciones que a la larga, que al mediano o largo plazo complican más al paciente. Y eso nosotros debemos garantizar, ¿no? Y la sinusitis, como ya les expliqué, cuando están ubicadas a nivel de fosas nasales, las ondas enterales. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de los cuidados específicos que nosotros debemos de aplicar y monitorizar también, como ya les decía, la bioseguridad, empezar con la higiene de manos, posición del paciente, higiene oral de la boca, ¿no? El paciente tiene que tener higiene obligatoria, ¿no? Cuando porta una sonda enteral, prevención de la oclusión de estas sondas, cuidado de la fórmula enteral, administración del agua. Miren todos los cuidados que debemos de dar al paciente en un tiempo, no de nuestro turno, ¿no? Y es amplio. Y para dar cuidados efectivos tenemos que estar preparados, ¿no? Tener conocimiento primero y la experiencia. Y la experiencia se va ganando con el tiempo, confrontándolo con las últimas evidencias. Es la única manera de aprender bien, ¿no? Y aplicar bien los cuidados de enfermería. Siguiente.
Acá tenemos el lavado de manos, la primera medida que tenemos que aplicar antes, durante y después del manejo del paciente con terapia nutricional enteral. Siguiente es la posición del paciente. Todo paciente que recibe nutrición enteral debe estar semisentado, a menos que esté contraindicado, sobre todo en pacientes operados de craneotomía, ¿no? De enfermedades neurocríticas. La mayoría de ellos se les indica cabeceras de 20 grados. En estos pacientes la sonda de elección debe ser una sonda nasoyeyunal, ¿no? O sea, la punta de la sonda tiene que ser en el intestino, en la segunda porción, muy lejos del estómago, ¿no? Porque si no vamos a poder elevar la cabecera, entonces este paciente, si tiene una sonda nasogástrica, tiene mayor riesgo de broncoaspiración, ¿no? Entonces, si contamos con esa sonda y si hay una enfermera experta en colocar, o de lo contrario, un gastroenterólogo también que sepa colocar estas sondas, en primera instancia debería ser colocado, ¿no? En caso de que no hay esas condiciones, no hay enfermera y no hay médico experto en colocar sondas nasoyeyunales, entonces una sonda nasogástrica, pero con la observación permanente, ¿no? En busca de complicaciones, en caso que no se le pueda subir la cabecera a mayor de 30 grados, ¿no? Pero lo ideal en la mayoría de pacientes críticos, lo ideal tiene que estar semisentado, mínimo a 35 grados la cabecera, para recibir nutrición enteral, ya sea en diferentes formas, por bomba, por bolos, etc. Siguiente. Ya el lavado de boca es importante, la higiene bucal. Se recomienda el cepillado previo de los dientes, ¿no? Y segundo, los enjuagatorios con gluconato de clorhexidina al 0.12%, ¿no? Bueno, en la práctica, en la experiencia que yo tengo, nosotros no hacemos cepillado porque no contamos con el equipo adecuado, porque hay un equipo especial que se puede hacer para el cepillado, pero sí hacemos limpieza con la solución, con el colutorio de gluconato de clorhexidina, ¿no? Teóricamente dice que deben hacerse cada 2, cada 4 horas, pero con estos pacientes infectados por el SARS-CoV-2, el lavado de boca se hace cada 8 horas, ¿no? Cada 8, mañana, tarde y noche, ¿no? Entonces, porque puede ser que se produzca aerosoles y nos podemos contaminar, ¿no? Pero hay que hacerlo, tenemos la indumentaria adecuada para realizar ese lavado de boca. Al menos nosotros que manejamos estos pacientes lo hacemos cada 8 horas. Siguiente. Miren, la prevención de oclusión de las sondas. Miren cómo una sonda enteral puede ocluirse, ¿no? Con la misma fórmula enteral, ¿no? Es porque la oclusión se evita con el cuidado de enfermería, que es administración de agua para lavar la sonda en todo el transcurso del día, ¿no? Y la administración del agua va a ser proporcional a lo que necesita el paciente al día, y eso se fracciona, y de tal manera de que en forma, digamos, intermitente reciba agua, y esa agua va a permitir lavar la parte interna de las sondas, y por consiguiente no va a haber oportunidad de que se obstruyan, ¿no? No solamente se obstruyen las sondas nasogástricas, sino también las sondas nasoyeyunales, pero por una acción mecánica. Por ejemplo, aquí ustedes ven un nudo en la punta, eso por el mismo movimiento peristático del intestino que produjo ese nudo, ¿no? Entonces puede ser una oclusión mecánica, no por dieta, sino por el mismo efecto del movimiento peristático del intestino. Siguiente. Acá, ¿no? Cuidado de la misma fórmula enteral, con todas las medidas de bioseguridad, ¿no? Acá pues estoy mostrando una foto, evidentemente, de antes de la pandemia, ¿no? Donde la indumentaria de bioseguridad no era muy estricta. El lavado de manos, sí, el uso de guantes estériles y el tapabocas, ¿no? Que era obligatorio en el manejo de estos pacientes, ¿no? Entonces nosotros, bueno, en ese entonces preparábamos las fórmulas enterales dentro de la misma unidad. Entonces, con más razón, teníamos que tener un lugar adecuado, limpio, desinfectado, ¿no? Y con toda la bioseguridad aplicada para preparar estas fórmulas enterales, ¿no? Dentro de unos receptáculos especiales idóneos para insertarlos en una bomba infusora. Siguiente.
¿no? Y la lubricación de las sondas enterales, ¿no? Con agua de forma intermitente para dos razones, ¿no? Para hidratar al paciente y a la vez para lavar la sonda, ¿no? Siguiente. Acá las sondas enterales, estas deben ser de un material idóneo, biocompatible, ¿no? Y las biocompatibles son las de material de poliuretano de silicona. Esas son las sondas enterales para nutrición enteral. Las sondas de PVC no son para administrar nutrición enteral, son para otro tipo de funciones, ¿no? O de intención, que es lavado gástrico, administración de medicamentos en forma STAT, o eliminación de gases o eliminación de líquidos, etcétera. Pero es un momento y se retira. En cambio, las sondas enterales, que van a tener mayor permanencia, son las de este material, que pueden durar hasta 2 meses, bien cuidadas, 2 meses. Siguiente, por favor. Aquí están las sondas de PVC. Bueno, en mi hospital las seguimos usando, son más baratas, ¿no? Todavía no hay esa cultura de calidad en la parte de dispositivos de terapia nutricional. Falta mucho trabajo en ese sentido, y no solamente pienso que la capacitación para que todos se involucren en el tema de terapia nutricional no solamente corresponde al grupo de profesionales de la salud, ¿no? Que atienden directamente al paciente crítico, sino a los administrativos, ¿no? A los que están en logística, a los que están en economía, que deben de saber por qué se utilizan este tipo de sondas, y que es importante tenerlas en nuestra farmacia, ¿no? Esto disminuye los costos. El utilizar las sondas idóneas va a disminuir los costos, porque una sonda te va a durar un mes, ¿no? Un mes. En cambio, estas sondas teóricamente dicen que de 4 días, ¿no? De permanencia en el paciente, ¿no? Porque si no se endurecen, ya se forma un biofilm en el trayecto de la sonda, ¿no? Que está internamente en el cuerpo del paciente, y trae más efectos deleterios, porque infecta al paciente, y más costos, ¿no? Que utilizar las sondas de biocompatibles, que no van a producir biofilm o casi nada, y por lo tanto no se va a infectar al paciente, ¿no? Entonces, al final es más barato utilizar las sondas de silicona poliuretano. Siguiente. Ya marcar la sonda cuando ya la tenemos ubicada en el estómago, o sea, ya está verificada. Es importante la marcación para que nos dé una guía si se desplaza o no la sonda hacia adentro o hacia afuera. Siguiente, es importante, ¿no? Es una forma de ver la sujeción de la ubicación de las sondas enterales a nivel nasal, ¿no? Cada vez que se cambia, se debe ser rotatorio, ¿no? Si se empieza por la fosa nasal derecha, la siguiente colocación, que es a la semana, si utilizamos las sondas de PVC, entonces la ubicación debe ser en la otra fosa nasal, porque tenemos que dejar de descansar esta fosa nasal, porque la mucosa de alguna manera puede estar inflamada, ¿no? Y en los pacientes despiertos sí se coloca a nivel nasal, porque si tienen dientes y a veces no toleran la sonda orogástrica, no la muerden, y puede pasar cosas que no queremos que pasen, y pueden producir eventos adversos. Siguiente. Entonces, no, miren las laceraciones que puede tener solamente con sujetar una sonda enteral con esparadrapo, donde el paciente muestra una reacción, ¿no? Alérgica, digamos así en este caso, y se convierta en lesiones ulceradas, ¿no? Volvemos esparadrapo. Acá este paciente ha tenido esparadrapo sobre la nariz sujetando la sonda, pero al final tuvo una alergia importante y se hizo una úlcera. Siguiente. Entonces, también debemos darnos cuenta. La tracción de las sondas enterales también puede decir lesiones a nivel de las fosas nasales. Acá vemos el enrojecimiento, ¿no? De la tracción. Por eso hay que saber fijarlas con el esparadrapo, de tal manera que tenga no esté traccionando el orificio de la fosa nasal, no esté la sonda sin esa lesión. Siguiente. ¿No? Verificar la posición de la sonda,
lo podemos hacer utilizando el residuo gástrico, ¿no? El residuo gástrico que podemos obtener y con unos reactivos. Cuando está en estómago la reacción debe ser ácida y cuando está en intestino la reacción debe ser alcalina, ¿no? En eso, si sale ácido es porque está en estómago, si sale alcalina es porque está a nivel del intestino. Entonces, con eso nos podemos guiar si la sonda está en estómago o intestino, o tal vez no esté ni en esos lugares, esté en esófago, ¿no? Entonces, es una forma de saberlo y tenemos que contar con esos reactivos, ¿no? Siguiente. Miren, también es importante, a veces la posición, las sondas enterales, nasogástricas o orogástricas pueden irse a la tráquea, ¿no? Pueden irse a la tráquea y el paciente, si está sedado, a veces no tiene ninguna manifestación respiratoria, entonces podemos pensar que está en estómago y podemos simplemente con administrar agua podemos producir una aspiración, una neumonía aspirativa al paciente. Entonces, nosotros, después de colocar la sonda enteral de cualquier tipo de acceso natural u ostomía, debemos verificarlo con una placa radiográfica. Más que todo las gastrostomías y las duodenostomías. Las sondas nasogástricas o las sondas orogástricas se verifican con técnicas artesanales, podamos decirlo así, ¿no? Tenemos varias, la técnica de introducir aire por la jeringa, a través de la sonda, o utilizar el vaso con agua. Entonces tenemos a utilizar el estetoscopio. Tenemos ciertas técnicas artesanales, digamos, seguras que nos pueden orientar si es que está en estómago o no la sonda. Ya, siguiente. Cuando el acceso es por ostomías, es una gasostomía, ¿no? También tenemos que hacer el cuidado de la piel, ¿no? De la piel, evitar que se infecten los bordes del estómago, ¿no? Es importante contar también con el material para poder hacer ese tipo de curaciones que son diarias, ¿no? Y el paciente cuidar, ¿no? Esa zona y que no se infecte, ¿no? Y no produzca en el paciente complicaciones más serias como una peritonitis, ¿no? Siguiente. Y bueno, acá tenemos otro tipo de sondas de gastrostomía tipo botón, ¿no? Que esas son las que se utilizan cuando el paciente ha tenido anteriormente una sonda de gastrostomía convencional, ¿no? Siguiente. La insuflación del globo de la sonda de gastrostomía es importante, eso hay que verificarlo si está con el volumen adecuado, ¿no? Y que esté la sonda de acuerdo a la ubicación tal como lo indicado el gastroenterólogo, porque ese tipo de sondas percutáneas lo coloca el gastroenterólogo, ¿no? Por un endoscopio. Entonces también se puede colocar por vía en sala de operaciones, ¿no? Entonces siempre indican a qué altura están dejando la sonda de gastrostomía, 24 centímetros, 22 centímetros, 23 centímetros. Entonces siempre tiene que estar en ese nivel, ¿no? Siempre verificarlo. Siguiente. Ya, las sondas de ionostomía tienen los mismos cuidados que una sonda de gastrostomía, ¿no? Las sondas de ionostomía se diferencian de las sondas de gastrostomía porque son más delgadas, ¿no? Siguiente. Entonces, otro de los cuidados y que debemos nosotros de aplicar en la administración de la nutrición enteral y hacer el seguimiento es en cuanto a la administración de fármacos a través de las sondas enterales, ¿no? Tenemos una multifarmacia en el paciente crítico, ¿no? Cuando ya tenemos una sonda enteral, casi a veces los medicamentos por vía enteral se aumentan más, ¿no? Cuando cuentan con catéteres convencionales y que se pueden administrar por vía endovenosa, mientras exista ese catéter, debe de administrarse por esa vía, ¿no? Y muy estrictamente para los medicamentos que se administran por vía enteral, sí o sí. Eso sí se debe administrar. Entonces, pero también debemos de saber en qué momento vamos a administrar los medicamentos y que no haya interacciones farmacológicas. Por eso es que hay que saber conocer todos los fármacos, ¿no? Que se administran por vía enteral y que también puede haber incompatibilidad farmacológica con el nutriente que se está administrando. O sea, la fórmula enteral es un nutriente especializado
digamos Ensure, ¿no? Su nombre comercial se llama Ensure, y este Ensure puede tener incompatibilidad en un fármaco enteral, ¿no? Que recibe el paciente, y hay que conocerlo, ¿no? Entonces, si hay incompatibilidad, entonces hay que interrumpir la dieta, lavar la sondita, esperar, digamos, que digiera lo que entró, ¿no? Por la sonda, y recién administrar el medicamento. Es por eso que más o menos tenemos que ver en qué tiempo nosotros vamos a interrumpir la nutrición para que reciba el fármaco, ¿no? Que hace interacción con el nutriente. O sea, tenemos que conocer todos esos detalles, esas cosas que tal vez no lo hacemos en la práctica diaria, porque no lo creemos importante, porque desconocemos, más que todo desconocemos. Y aquí es por eso que es importante un químico farmacéutico en el equipo de terapia nutricional, por eso que también es importante, ¿no? Porque él es el que va a determinar qué medicamentos son los que interactúan con la nutrición y que baja la efectividad del fármaco, ¿no? No nutricional, o va a bajar la efectividad del fármaco nutricional cuando se juntan. Entonces, esa es la importancia del químico farmacéutico ahí. Si no hay químico, entonces nosotros tenemos que tener que revisar todos esos fármacos que recibe el paciente y ver quiénes interactúan o hacen incompatibilidad sobre todo, ¿no? Entonces, y de acuerdo a eso, hacer ahí recién nuestra programación de horario para administrar los fármacos enterales, ¿no? Es un poco trabajoso, ¿no? Pero así es, ¿no? Para dar una adecuada calidad, una permanente calidad en nuestros cuidados, es que hay que trabajar así, no hay otra manera. Siguiente, ¿no? Dentro de estas compatibilidades, por ejemplo, la fenitoína que algunos pacientes reciben cuando tienen problemas antecedentes de epilepsia o que han convulsionado, ¿no? La fenitoína produce alteración física de la fórmula enteral, sobre todo el Ensure, ¿no? Cuando se junta con la fenitoína con el nutriente enteral, la fenitoína lo hace grumo, digamos así, ¿no? Lo hace grumo, lo endurece. Entonces eso hace que se obstruya con el tiempo, a corto tiempo, una sonda enteral, ¿no? Entonces, en ese caso, si yo voy a administrar fenitoína por vía enteral, tengo que interrumpir la dieta por 1 hora mínimo, después administrar la dosis de fenitoína y lavar y dejar reposar 1 hora. Miren todo el tiempo, prácticamente son 3 horas que se debe suspender la nutrición enteral. Es por eso que en estos casos se debe utilizar la vía endovenosa para administrar la fenitoína, ¿no? A veces dice, ya tiene una sonda ahí, vamos a administrar la fenitoína. No, pero si tenemos la vía endovenosa, aprovechar la vía endovenosa mientras se tenga esa vía endovenosa y reciba fenitoína, y aparte solamente la nutrición enteral ya no que solamente reciba por la sonda enteral. Entonces, si no, miren todo ese retraso que nosotros tenemos que aplicar para poder administrar la fenitoína, si es que conocemos que tiene ese problema al juntarse con la nutrición enteral. Bien. Le hablo de un solo medicamento. Hay muchos medicamentos que producen interacciones farmacológicas, ¿no? Con la nutrición, ¿no? Entonces, miren el problema que hay, ¿no? Con este medicamento enteral. Siguiente, por favor, ¿no? Recomendaciones para la administración de fármacos por sonda enteral: usar formas farmacéuticas líquidas, que es mucho mejor que triturar las pastillas. Y es mejor, en vez de triturar, deben de disolver las pastillas con el agua. Hay pastillas que son fácil disolución con el agua, y hay otras que no, porque sobre todo las que tienen una capa entérica, esos medicamentos solamente se disuelven a nivel con los jugos gástricos, ¿no? Por eso tiene esa capa entérica. Esas sí deben demolerse, ¿no? Y retirar esa capa que cubre el medicamento en forma de pastilla, ¿no? El omeprazol, por ejemplo, por vía enteral no debe triturarse porque son gránulos. Y el omeprazol es una dosis que actúa a través de todo 24 horas. Entonces, si nosotros trituramos ese omeprazol que viene en gránulos, entonces ya al triturarlos ya no va a funcionar como debería hacer
a través de las 24 horas, ya pierde ese mecanismo, ¿no? Ese mecanismo de acción. En ese caso, si el paciente tiene la vía endovenosa, seguir utilizando esa vía para administrar omeprazol, ¿no? Entonces, o de lo contrario, utilizar omeprazol en otra forma farmacéutica como sin tabletas. En nuestra farmacia de nuestro hospital, siempre el omeprazol viene en gránulos, ¿no? Y no sirve para triturarlos, ni disolverlo, porque no se disuelven tampoco, no se disuelven, es bien difícil. Dice, no triturar formas farmacéuticas especiales, ¿no? Los que son de liberación sostenida, como el omeprazol, cubierta entérica, como les decía, y acción retardada, etcétera. Administrar cada medicamento por separado. Ese también es una cosa muy difícil de hacerlo, primero por la sobrecarga de trabajo de la enfermera. Tenemos que tener todo el material, vasito para un medicamento, diferentes vasos para cada medicamento. Es bien trabajoso. Uno cuando quiere hacer las cosas bien, tienes que hacerlo de acuerdo como te lo recomiendan las entidades científicas que ya han hecho estudios de investigación donde ya han visto de que mejor se hace de esa manera. Y aplicarlo es bien, tiene tu tiempo. Y uno lo aplica cuando conoce bien cuáles sus efectos, cuál es la ganancia para el paciente crítico, ¿no? Para los fármacos que deben administrarse con estómago vacío, suspender el alimento 30 minutos antes y 60 minutos después. ¿No? En esta forma de cuidado, ahí también se pierde tiempo para la administración de la nutrición enteral. Y ve la manera cómo recuperar todo lo que se deja dar al paciente en este tiempo. Es por eso de que es importante ese balance de lo que se indica y de lo que recibe el paciente y ver cuáles son las causas por lo que no recibió el resto, lo que no recibió el paciente porque no recibió, ¿no? Y ver la manera cómo corregirlo. Siguiente, porque el paciente tiene que recibir lo que se le indica. No, si el doctor indica 1000 mililitros de volumen de un tipo de nutriente enteral, eso es lo que debe recibir el paciente en 24 horas. En el día, a veces recibe 500, otras veces recibe 800, o a veces recibe más de 1000, y eso tampoco no es bueno. La sobrenutrición también no es buena en el paciente. Tiene que recibir lo que se le indica, ¿no? Siguiente, por favor, ese es ya lo mismo. Entonces, los cuidados de las fórmulas enterales también es parte de la monitorización de enfermería, ¿no? No solamente son de los dispositivos enterales y de los accesos, sino también de las fórmulas enterales, que son los fármacos que se le administra al paciente por vía enteral a través de sondas, y cuando el paciente crítico está despierto consciente por vía oral, ¿no? Que también debe ser monitorizado por enfermería. Siguiente. Y también nosotros tenemos que cuidar los otros dispositivos biomédicos que utilizamos para administrar nutrición enteral, ¿no? Como son las bombas inteligentes o las bombas infusoras de nutrición enteral. Tienen que ser bombas. Estas bombas no sirven para administrar líquidos endovenosos, no, esas son solamente para nutrición enteral, porque el mecanismo de administración es bien semejante como al movimiento intestinal. Es por eso que son bombas especializadas para nutrición enteral. Siguiente. Entonces, miren cómo he tratado de sintetizar lo de la nutrición enteral, los cuidados, la monitorización. Entonces, yo he dado más énfasis a la nutrición enteral porque es la nutrición enteral la que con mayor frecuencia se da y la que nosotros debemos de elegir como primera instancia, siempre y cuando tengamos el tubo gastrointestinal operativo al 100%, al 60% o al 50%, ¿no? Porque es la forma más fisiológica de administrar un alimento, en este caso un alimento artificial. Quería saber si puedo continuar, porque me faltaría la nutrición parenteral, porque aquí me han indicado 2 temas. Bueno, la nutrición parenteral es otro tipo de terapia nutricional especializada que consiste en administrar nutrientes a través de un acceso venoso, central o periférico. Siguiente, lo haré más rapidito. Entonces, para nosotros garantizar una adecuada administración de esta mezcla parenteral, tenemos que aplicar las buenas prácticas para el uso de una nutrición parenteral. Esta es una mezcla especializada
que se prepara en un ambiente especializado y el personal que lo prepara es un químico farmacéutico. Él es el personal idóneo que debe preparar estas mezclas porque es el que ha estudiado farmacología, ¿no? Entonces es el que debe preparar estas mezclas parenterales, pero nosotros como enfermeras, enfermeros, lo administramos. Entonces debemos que garantizar toda esa esterilidad que se ha aplicado en la preparación de la mezcla hasta que el paciente lo reciba por vía endovenosa y durante el tiempo que lo reciba, ¿no? Entonces tenemos que aplicar buenas prácticas para el manejo adecuado de la bolsa de nutrición parenteral. ¿Por qué? Porque la nutrición parenteral es un medicamento de alto riesgo, ¿no? Está considerado así. Entonces trae consecuencias funestas para el paciente crítico cuando no se administra adecuadamente o cuando desde que se preparó también no se preparó adecuadamente y esta mezcla ya viene contaminada, ¿no? O contaminada o con formación de algunos elementos por las reacciones químicas entre los fármacos que lo componen, esta mezcla, y hacen efectos deleterios en el paciente que lo está recibiendo. Siguiente. Entonces, directamente. ¿Sí me dices, Paula? Bueno, entonces aquí tenemos una bolsa de nutrición parenteral 3 en 1, donde tienen los 3 macronutrientes, los lípidos, los aminoácidos y los hidratos de carbono, ¿no? Entonces, dar seguridad en la administración de la nutrición parenteral es prevenir o reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención en salud. Es decir, evitar infecciones del torrente sanguíneo. Siguiente. Siguiente, por favor. Entonces, nosotros tenemos diferentes accesos y diferentes dispositivos para administrar la nutrición parenteral, ¿no? Tenemos los dispositivos endovenosos especializados, tanto periféricos como centrales, ¿no? Tenemos diferentes tipos de dispositivos según el tiempo de permanencia, ¿no? que es utilizado. Entonces, nosotros como enfermeras y enfermeros debemos garantizar su administración a través de la bioseguridad y a través del monitoreo de la tolerancia de la nutrición parenteral y monitoreo de los dispositivos que estamos usando para administrar la nutrición parenteral, basado en los 10 correctos en la administración de medicamentos, porque la mezcla de nutrición parenteral es un medicamento nutricional. Siguiente. Entonces, nosotros, ¿qué monitorizamos? Monitorizamos el dispositivo endovenoso, cuidamos y monitorizamos. También lo hacemos con la bolsa o contenedor donde está la mezcla de nutrición parenteral, las bombas infusoras de volumen, líneas de infusión endovenosa y bueno, y tener un personal de enfermería competente, porque la educación, la capacitación permanente también debe ser responsabilidad del líder de la unidad de terapia intensiva, ¿no? Ya sea la jefa de enfermeras o la responsable del comité de terapia nutricional, ¿no? Del servicio. O puede ser la enfermera de una unidad de terapia nutricional que trabaja para todas las áreas de hospitalización, ¿no? Donde el paciente requiere terapia nutricional. Siguiente. Entonces, miren todo el proceso de preparación de una bolsa de nutrición parenteral, donde la enfermera interviene, ¿no? La enfermera interviene desde que se formula una nutrición parenteral hasta su administración, ¿no? Hay fases en que la enfermera solamente tiene responsabilidad compartida y otras fases donde su responsabilidad es al 100%, ¿no? Sus actividades que son competencia al 100% son desde que resecciona la bolsa de nutrición parenteral hasta el retiro de la terapia nutricional parenteral. Siguiente. ¿No? Que contiene una bolsa de nutrición parenteral, macronutrientes, micronutrientes, ¿sí? Agua, oligoelementos. Puede tener otros nutrientes como glutamina, ¿no? Ya nos está indicando la insulina dentro de la bolsa de nutrición parenteral,
porque hay inconveniente de que el paciente puede que se nivelen sus niveles de glucosa en sangre o haga hipoglicemia y esta bolsa va a tenerse que retirar y botarse porque ya no va a poder recibir con insulina. Va a tener entonces, es un inconveniente porque es un gasto tanto para la institución como para el paciente, ¿no? Y es un gasto de oportunidad de nutrirse al paciente. Siguiente. ¿No? Hay diferentes mezclas de nutrición parenteral, es importante que ustedes las sepan reconocer. Las mezclas binarias o de nutrición parenteral parcial 2 en 1, estas se caracterizan por un color así tipo amarillo que viene a ser por las vitaminas, o puede ser de un color transparente cuando no tienen vitaminas, ¿no? Solamente contienen micronutrientes, glucosa y aminoácidos. Y las bolsas trinarias o de nutrición parenteral 3 en 1 es cuando tienen lo que yo ya les mencioné, más lípidos. Los lípidos son los que le dan la coloración blanquecina a la mezcla, ¿no? Entonces hay mezclas que son de baja osmolaridad y hay mezclas que son de alta osmolaridad. De baja osmolaridad son las que oscilan entre 500 a 900 miliosmol. Estas pueden administrarse por vía periférica, pero va a depender mucho de la tolerancia. Hay pacientes que pueden tolerar los 500 miliosmol y hay otros pacientes que no. Entonces, ¿cómo se determina la tolerancia? Cuando el paciente no hay inflamación en el punto de inserción, ¿no?, del catéter periférico, ¿no? En este caso, porque se administra por vía periférica ese tipo de mezclas de baja osmolaridad. Pacientes que no toleran de 500, toleran menos de 500, esos pacientes tienen que prepararse con menos osmolaridad si se deben de administrar por vía periférica. Si no, tienen que administrarse por vía central. Siguiente, por favor. Las de alta osmolaridad, es decir, las que tienen mayor de 900 miliosmol, sí o sí deben administrarse por vía central, porque las mezclas tienen alta densidad, son irritantes, ¿no? Pueden producir quemaduras a nivel tejido endotelial de los vasos sanguíneos. Entonces se debe de administrar por un vaso sanguíneo de alto calibre, como son las venas del cuello, ¿no? Las venas de la clavícula, la vena subclavia. Entonces, ¿no?, por esas vías se administra este tipo de mezclas de alta osmolaridad, ¿no? Hay diferentes tipos de bolsas de nutrición parenteral, las bolsas magistrales o las bolsas personalizadas, ¿no? Que son preparadas de acuerdo a la evaluación que se le hace en el momento al paciente, se hace la respectiva formulación y se manda a preparar. Y tenemos las bolsas de nutrición parenteral listas para usar o industrializadas, que son ya las que vienen con una formulación estándar para un determinado tipo de pacientes de acuerdo a su peso y de acuerdo a su estado clínico, y simplemente ya vienen de un laboratorio farmacológico, y lo único que hacemos es unir, ¿no?, los macronutrientes, ¿no? Que de primera instancia vienen separados. Aquí tenemos dos tipos de macronutrientes. Tenemos glucosa, hidratos de carbono y aminoácidos, ¿no? Entonces, con esta técnica como es como un enrollado que se hace, entonces se rompe esta línea que separa en primera instancia estas dos soluciones, pero con esta técnica de enrollar se rompe este límite y mezcla todo y se hace una sola bolsa, ¿no? Una sola mezcla, ¿no? Esas son las binarias, ¿no? Hay otras presentaciones donde vienen de 3, con lípidos, con aminoácidos y con hidratos de carbono. Las 3 se unen y bueno, y se hace una sola mezcla, que son las de 3 en 1. Siguiente, ¿no? Igual en este tipo de bolsas también aplicar los 10 correctos de la administración de medicamentos. Siguiente, ¿no? Entonces, dentro de los cuidados y monitorización que desea la enfermera cuando administra una nutrición parenteral, son a nivel de accesos de los accesos endovenosos y dispositivos, de la conservación de las bolsas de nutrición parenteral, de la instalación de las bolsas de nutrición parenteral y el monitoreo. Siguiente. También es importante para dar seguridad, por lo tanto calidad a la administración,
de esta nutrición parenteral debemos utilizar también dispositivos idóneos, ¿no? Que mantienen la calidad de la administración de la nutrición parenteral. Tenemos los insumos especializados, tenemos la aplicación de la bioseguridad estricta y el monitoreo permanente, ¿no? Todos estos 3 pasos son reglas de oro para instalar una nutrición parenteral. Siguiente. Entonces, la nutrición parenteral, como la nutrición enteral, tienen complicaciones, ¿no? Son complicaciones parecidas, ¿no? Por ejemplo, tenemos las complicaciones mecánicas, vienen a ser trombosis, embolia de grasa, obstrucción del catéter venoso central o del catéter periférico, complicaciones metabólicas principalmente por hiperglicemia, también hay otras como sobrecarga de líquidos, colestasis hepática, etcétera. Y también las complicaciones de mediano a largo plazo, que son las infecciosas, ¿no? Puede ser porque se contaminó durante la inserción del catéter venoso central o periférico y produce una infección a nivel torrente sanguíneo. Siguiente. Entonces, la monitorización de la nutrición parenteral es para no darse cuenta si es que está desarrollando estas complicaciones que ya les mencioné y de una manera temprana hacer de que no se magnifiquen estas complicaciones y hagan más daño al paciente, ¿no? En este caso, las alteraciones metabólicas muy frecuentes en el paciente crítico que recibe nutrición parenteral son las hiperglicemias, ¿no? Y las hipoglicemias se producen porque como hacen hiperglicemias, los manejamos con insulinas de acción rápida, ¿no? Por vía subcutánea, por vía endovenosa y podemos producirle un efecto deleterio cuando no es bien controlado este tipo de tratamiento puede producir una hipoglicemia severa y esto también trae consecuencias funestas para el paciente crítico. Siguiente. Y las complicaciones mecánicas que vienen a ser las obstrucciones del catéter venoso central en este caso, que al estar obstruido hay que retirarlo y hay que poner otro y hace demorar la administración de la nutrición parenteral en estos pacientes, la formación de trombosis cuando tienen catéteres venosos centrales de larga permanencia y ya el paciente tiene sus venas trombosadas y hay dificultad para colocar nuevos catéteres venosos centrales. Siguiente. Entonces es muy importante que la enfermera monitorice no solamente los dispositivos, sino la misma mezcla de nutrición parenteral y cómo responde el paciente ante este tipo de tratamiento de nutrición parenteral, ¿no? La enfermera para eso tiene que estar capacitada para poder actuar, ¿no? En forma precoz y evitar que las complicaciones no compliquen más al paciente crítico. Siguiente. Entonces, finalmente puedo concluir y puedo enfatizar hacer reflexión de que si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas daño. Eso significa de que si no estás preparado, mejor no meterse en esto de cuidados y menos monitorización.